donde me bajo la... Hola, los saludamos desde la Iglesia Puerta del Cielo, Clavería en la Ciudad de México. Y el día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio, nuestro discipulado, con un tema tremendo que hemos iniciado acerca de la amargura. Hemos visto que se presentan síntomas físicos, síntomas emocionales, síntomas espirituales aún, y que también hay unos amigos que tienen la amargura, que también nos traen bastantes problemas en nuestra vida y que nos impiden a tener la plenitud que Dios quiere que vivamos. Y pues en esto vamos a ver ahora otros temas importantes acerca de esto, y es acerca del dolor de la amargura, qué barbaridad, que se oye trágico fuerte y dramático. Pero bueno, pues así y es, real, veíamos es que la real. amargura pues es algo tremendo, que yo creo que esto es más frecuente de lo que quizá nos damos cuenta, y a lo mejor hasta nosotros mismos tenemos un poco de eso. Pero bueno, entonces vemos que la amargura, ¿qué es? Bueno, pues es aflicción, es sinsabor, es disgusto, es pesadumbre, es melancolía. Todo esto, ¿verdad? Viene siendo esta amargura, este sentimiento tan difícil de desarraigar, que ahí está, que penetra y que destruye todo lo que está alrededor. Normalmente la amargura no se da de un día para otro, al contrario, es algo que se está generando día tras día, mes tras mes, año tras año, y entonces, por lo mismo, tiene raíces muy profundas y por lo tanto es muy difícil de erradicar. Es algo que llega hasta profundidades insospechadas, hasta allá va a llegar la amargura y es muy difícil de quitar, porque es entonces el resultado de muchos años de resentimiento con todo lo que esto trae, ¿verdad? También rencor, odio, por una mala relación, ¿verdad? Muchas veces un detalle que pudiera parecer insignificante, que pudiera parecer no tan grave, es lo que va a dar el inicio a este ciclo en el cual siempre se va a ir empeorando y siempre se van a ir llegando a, pues no a alturas, sino a profundidades cada vez más peores, que nos van a llevar a destruir las relaciones. ¿Cómo vamos a identificar a una persona que está amargada, que tiene esta raíz en su corazón? Bueno, para empezar, es una persona muy criticona, ¿verdad? Es una persona que siempre está criticando, siempre está viendo lo malo de las cosas, que a veces puede ser bueno, puede tener su virtud, pero una persona que continuamente, constantemente está hablando de lo negativo y siempre está criticando, sobre todo a las autoridades, pues puede ser un síntoma de esta amargura que tiene esta persona, que la está lastimando, siempre se está quejando, ¿verdad? Hay ocasiones en que nos encontramos con personas que, híjole, mejor le damos la vuelta, porque siempre de lo que te están hablando, pues es de quejas. Y no tenemos que buscarle mucho para encontrar de qué quejarnos. Bueno, pues las cosas tampoco están tan bien como para que podamos tener una opinión diferente, pero por lo menos no la andamos diciendo, ¿no? Eso ya es una ventaja. Entonces siempre se está quejando, siempre está enojada, ¿ya? Siempre está enojada, siempre está de mal humor, no se le puede decir nada, da unas respuestas muy desagradables, lastima mucho, como que siempre está molesta, ¿no? Desde que la ves así, la cara de que algo está, De limón agrio. de limón agrio, ¿no? Le pones ahí un chile y se hace en vinagre. Volatilidad, ofende, con cualquier cosa, ¡pum! Te da una que dices, oye, espérate, pues yo nomás te saludé, ¿no? Y siempre está ofendiendo, es muy, pues muy propensa a eso, a lastimar a las personas, y por cualquier situación, muchas veces se va a sobrereaccionar por alguna cosa que realmente no es tan grave, pero vas a tener una respuesta ahí muy terrible. Eh, um, Como su autoestima está muy baja, ha sido tan lastimada, entonces una de las maneras que va
a tomar venganza, es una forma miserable de hacerlo, pues es haciendo sentir mal a los demás, ¿no? Es alguien que también siempre va a estar buscando los defectos, siempre va a estar buscando los puntos débiles y a la menor provocación, ¡pum!, la avienta, porque de esa manera hace sentir mal al otro y entonces se siente bien, Mejor ¿no? sí. Sí. Siempre se está comparando y de esa manera siente que tiene una ventaja. Esta amargura puede transformar el carácter de una persona. Entonces nos encontramos a alguien que, pues, no sé, a lo mejor en una etapa de su vida fue muy agradable, fue muy fácil llevarse con ella, en fin, y cuando la volvemos a ver, cuando la encontramos de nuevo, pues ya cambió totalmente. Dices, bueno, pues, ¿qué le pasó, no? ¿Qué es lo que estuvo ocurriendo en su corazón para que ahora traiga todos estos problemas? Entonces, pues lo que tiene pues es esta amargura y ese comportamiento que ahora va a presentar, pues refleja ese negatividad, esa dureza, ¿no? Esa severidad, rencor, odio, juicio, ¿no? Es una persona que siempre está señalando y siempre está haciendo ver lo malo de los demás. Dice Génesis 26:35, y fueron la amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. ¿Aquí a qué se está refiriendo? Bueno, pues se refiere a cuando Esaú tomó por esposas a mujeres heteas. Y a veces decimos, bueno, pues no es para tanto. ¿Cuál es el problema de que se hubiera casado con una mujer de tal o cual nación? Pues que no es lo mismo. Pues no es lo mismo, ¿no? Y ahorita vamos a ver algunos de los problemas que se presentaron por esta mala elección por parte de Saúl y que pues ya sabían tanto Isaac como Rebeca lo que iba a venir por delante por esta ligereza en el momento de escoger esposa Sí, de Saúl. claro. Y una de estas cosas es precisamente la diferencia de culturas. Si ellos estaban buscando al Dios verdadero y tenían una relación con él, y los hijos van a buscar a mujeres que no tienen nada que ver, ni les interesan, ni conocen de Dios, pues obviamente van a ser desviados de la fe verdadera. Entonces, pues es una amargura, ¿no? Una amargura para el corazón de los padres. Y pues podemos imaginarnos así mismo al corazón de Dios, ¿no? Cómo se puede doler de que nosotros nos desviemos y busquemos lo nuestro. Pero, bueno, en este caso, estas raíces son tan profundas que si se tratan de cambiar, si se tratan de violentar, o sea, de arrancar, van a alterar las emociones y producen muchas divisiones. ¿Qué es lo que va a pasar? O sea, que ante este tipo de conflictos en la vida, también en nosotros nos encontramos en situaciones que nos pueden lastimar y que también para nosotros sea duro, difícil hacer un cambio, adaptarse a alguna situación que no nos agrade. Y bueno, pues todos tenemos muchas situaciones en la vida, pero pues esto nos puede traer muchísimas heridas que abren puerta a la amargura. Y yo añadiría que es importante ver cómo tomamos esas circunstancias. De hoy en adelante, es decir, desde que estamos en Cristo, ya no tienen por qué a tener ese efecto en nosotros. Pero bueno, el dolor se va intensificando en la medida que las relaciones son más y más cercanas, ¿no? Entre esposos, entre hijos y padres, estas relaciones son delicadas y producen muchas heridas porque pues muchas veces nos lastimamos, ¿no? Con actitudes, con palabras, y esto va generando que se vaya haciendo un resentimiento, ¿no? Así Y es. también, Bueno, también algo que tiene que ver con esto, por supuesto, es la diferencia de temperamentos. claro, No todos somos iguales. Y el caso de una pareja, bueno, pues somos dos personas con diferentes trasfondos,
que venimos de dos lugares totalmente diferentes, de dos familias totalmente distintas. Y bueno, cuesta trabajo, pero como hay un amor, de alguna manera se va sobrellevando y van saliendo las cosas de una buena forma. Pero ¿qué tal cuando pues ni siquiera hay el amor, ¿no? Como el caso de Rebeca, de Isaac con sus nueras. Pues ahí hay diferencias, pero no hay amor para que pueda aliviar esto. Entonces, sí provocó ahí, o sabían que iba a provocar ahí situaciones muy, muy difíciles. Si la cultura, por supuesto, afecta mucho, pues también el temperamento, también el temperamento. No todos pensamos de la misma manera. Y sobre todo en el caso de los personajes que estamos analizando, bueno, pues Isaac, Rebeca, pues eran creyentes, estaban buscando a Dios y pues te encuentras de pronto con una mujer que no tiene nada que ver, que tiene unas costumbres totalmente diferentes, que tiene además un temperamento distinto, pues esto tarde o temprano va a provocar conflictos. Y sin ese amor del que hablábamos para que puedan suavizarse las diferencias, pues es un choque tremendo que se va a estar teniendo cada día. Cada vez que se encuentren, pues va a haber problemas, ¿no? Entonces ahí se causan problemas muy, muy graves que pueden llegar a ser muy profundos, precisamente dando pie a esta amargura de la que estamos hablando. Cuando no se ha trabajado en el propio carácter, es muy difícil que se pueda trabajar en las relaciones con las otras personas, ¿verdad? Entonces, con uno de los dos ya es complicado, porque si los dos están de acuerdo en irla llevando bien, bueno, pues algo se puede lograr. Pero si ninguno de los dos o nada más un lado trata de hacerlo, es muy difícil, ¿no? Y es muy, muy desgastante, es muy frustrante para esa persona que está precisamente pues Intentando, ¿no? que está intentando hacer las cosas bien, ¿no? Llevarla por el lado más tranquilo. Sí, así es. Y bueno, y cuando estos temperamentos chocan, entonces debemos de ver que si no conquistamos nosotros nuestro propio temperamento, o sea, si no no lo ponemos a disposición del Espíritu Santo para que sea transformado, porque debemos de entender eso, que Dios nos ha dado un temperamento, pero que debemos de ponerlo en las manos de Dios para que pueda utilizarlo, podamos hacer mejores esas fortalezas que tenemos, disminuir esas debilidades y ya podemos aprender a conocernos a nosotros mismos y ya lo hemos hecho, hemos trabajado un poco en eso y podemos ver entonces que también puede haber malas actitudes premeditadas. Y esto produce un mal ambiente familiar, porque muchas veces, pues una persona, vamos a poner el ejemplo de esta familia, o sea, una nuera que llegue y trate de burlarse o trate de hacer enojar a la suegra porque sabe que algo le molesta y lo va a hacer, pero a propósito, vamos a decir, ¿no? Muchas veces hay este tipo de actitudes, entonces pues se hace un ambiente horrible en la familia. Y las emociones pues son heridas por estas actitudes y por estas palabras ofensivas que se hacen, o de burla, o de alguna cosa que se sabe que son molestas y que pueden hacerlas premeditadamente, ¿no? Y en el Salmo 64:3 dice que afilan como espada su lengua, lanzan cual saeta suya palabra amarga. Entonces es una forma de hablar que se sabe que lastima y que aún así se habla, ¿no? Porque está tratando de provocar un efecto, ¿no? Y eso es muy desagradable en una familia, porque crea división, crea mucha molestia. Así es. Y bueno, también tenemos las experiencias difíciles. Si se está pasando por un mal momento, cualquier cosa va a provocar un problema grave, ¿no?
Entonces hay que tener, en ese sentido, hay que tener tacto para determinar cuándo se tienen estas experiencias difíciles en la otra persona y pues tratar de minimizar ahí la fricción que se pueda ocasionar y no al contrario, ¿no? No hacerlo con mayor saña, vamos a decirlo, con la intención de lastimar, ¿no? Y vemos, por ejemplo, Ruth 1:20, ella le respondía, no me llamen Noemí, sino llámenme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Aquí nada más recordamos un poquito la historia de Noemí, ¿verdad? Que tenía 2 hijos, hay hambre en su tierra, entonces se va a Moab, pues a vivir allá, porque pues seguramente tenían mejores condiciones de vida, ya se casan sus 2 hijos, y estando allá, pues los dos mueren, ¿verdad? Y sin hijos, y entonces pues ella se regresa con dolor, ¿verdad? Después de haber perdido a sus 2 hijos, a su esposo, pues se regresa a su tierra, y cuando la ven de regreso las personas que la conocen, pues tratan ahí de animarla, pero ella dice, no, no, ni me hablen, yo vengo muy mal, salí llena y regreso totalmente vacía. Entonces, esa experiencia de haber perdido a los varones de su casa, pues sí la lastimó mucho, le dolió mucho, y entonces cualquier intento de, de, pues de reconciliarla, de ponerla en una buena actitud, pues era totalmente vano. Todo lo que le podrían haber dicho le sonaba a Noemí, pues totalmente vacío, ¿no? Entonces por eso le dice, ya no me llamen Noemí, que quiere decir dichosa, sino llámenme amarga. Fíjate nada más, ¿no? Porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso, me ha puesto, ¿no? Le echo la culpa a Dios, ¿sabes? Como somos, ¿sabes? ¿No? Entonces, ahí en estas palabras se refleja un dolor, se refleja una amargura en el corazón de Noemí, pues por todo lo que le había pasado, que realmente fue una situación muy difícil y muy dolorosa. Vemos otro ejemplo, nada más que diferente. El primer libro de Samuel 36 dice, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová, su Dios. Bueno, ¿qué fue lo que pasó aquí? Fue en el tiempo en que David andaba con los filisteos, se va, según esto, a seguir al rey para hacer guerra precisamente contra Judá, y bueno, contra Israel, y mientras está afuera, bueno, lo regresa, ¿no? Pero mientras está afuera, otro pueblo, asalta esa ciudad y se lleva a las esposas, se lleva a los hijos, se lleva todo, ¿no? Los despoja ahí bien, bien feo, y entonces, pues como regresa y es el de fuera, es el fuereño, pues todo el mundo le echa la culpa a él, ¿no? A David, y la gente quería apedrearlo. Él no había hecho absolutamente nada, no tenía ninguna culpa, pero era el de fuera, ¿verdad? Él fue la persona adecuada para echarle la culpa, y la gente lo quería apedrear, quería desahogar su coraje, su frustración en contra de David. Pero bueno, David entonces estaba en una situación muy difícil. ¿Qué hizo David? Pues lo que debería haber hecho. 2 cosas. Primero, lloró. Primero lloró. ¿Por qué? Pues porque también se habían llevado gente suya. Entonces eso también le estaba causando dolor. Y segundo, que es lo más importante, pues se refugió, buscó consuelo en Dios, ¿verdad? Entonces, después de que es confortado por Dios, entonces consulta a Dios y Él le va a responder. Ahí adelantito, 2 versos más adelante, en el 38. Y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Bueno, pues ahí está la solución, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Sí, claro, algo te duele, desahógate, ¿no? Llora, quéjate, grita, lo que sea necesario, desahógate. Y ya que estés en paz, consulta a Dios. No lo culpes, como lo hizo en un momento dado Noemí, ¿verdad? Sino que consulta a Dios. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Qué paso
sigue en esta situación difícil en la que me encuentro. Y Dios le dijo, síguelos, síguelos porque los vas a alcanzar y además vas a recuperar todo lo que se llevaron. Entonces, ya con esa confianza, lo siguió y efectivamente los alcanzó y recuperó todo lo que había perdido. Entonces, buscar a Dios funciona. Buscar a Dios nos va a traer primero consuelo y después nos va a traer instrucción acerca de lo que vamos a hacer después en ese momento difícil por el que estamos pasando. Hay ocasiones que pues no conocemos, ¿verdad? Y entonces cuando tenemos una mala situación, lo primero que hacemos es culpar a Dios. Y no, pues Dios no tiene nada que ver, pero en cambio si lo buscamos, sí nos puede dar la solución de lo que tenemos que hacer, o por lo menos va a consolar nuestro corazón, que eso ya es una buena ganancia. Entonces, sigamos el ejemplo del bueno de David. Estaba angustiado, tenía dolor, por supuesto, pero hizo lo correcto. Se descargó y después consultó a Dios. ¿Y cómo lo consultamos? Pues en oración, ¿verdad? En oración, leyendo la palabra, teniendo tiempos a solas con Él, escuchando lo que nos está diciendo la gente que Dios está poniendo a nuestro alrededor, para que entonces podamos tomar consejo y podamos seguir adelante y podamos encontrar una victoria después de ese momento complicado como lo hizo David, pues también nosotros lo podemos hacer. Tenemos el mismo Dios, tenemos los mismos medios, las mismas herramientas y de la misma manera lo podemos lograr. Claro que sí, sí, así es. Bueno, ¿y qué es lo que sucede cuando estamos en un momento difícil, así como dicen esas experiencias difíciles que pasamos? Bueno, pues es el peor momento para tomar decisiones, porque estamos bajo un estado emocional inconveniente y si tomamos decisiones, después nos podemos arrepentir o no podemos cumplir con ello. Porque el dolor de la amargura puede ser tan grande, tan intenso, que va a desestabilizar nuestras emociones, entonces nos va a llevar a tomar acciones equivocadas, porque no podemos pensar adecuadamente en un momento crucial, en un momento de crisis. Entonces necesitamos tomar acciones sensatas para sacar el dolor de nuestra alma, es ir a la presencia del Señor. Como decía el esposo, pues a buscar ese consuelo, a desahogarse. Él no se va a asustar de que llores o grites o patalees, o sea, lo que sea necesario que hagas, hazlo en su presencia y entonces buscas su consuelo y buscas también su sabiduría para tomar decisiones correctas y tomarse el tiempo para que baje el nivel, ¿no? El nivel de crisis que pues se pueda tener es muy importante porque necesitamos pues erradicar esta raíz de amargura. Entonces necesitamos la ayuda de Dios de todas maneras, ¿no? Así es, así es. Si seguimos con esta amargura, si dejamos que crezca en nuestro corazón, entonces vamos a tener terribles consecuencias. El apóstol Pablo escribe a los discípulos que tenía en Éfeso que se quitaran esa amargura de sus corazones, ¿verdad? Y los invita entonces a practicar la misericordia y el perdón, tan importante el perdón. ¿Por qué? Porque si encontramos una solución en medio de la amargura, si en medio de la crisis, en lugar de tirarnos para el lado negativo, buscamos una solución en Dios, entonces vamos a crecer. Y de esa aparente derrota, de ese momento de dolor, vamos a tener una victoria y vamos a encontrar fortaleza. Y esto nos va a ayudar. Dice entonces en Efesios 4, 31 y 32, quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo. Qué importante es esto.
Entonces, quitarnos todo lo negativo, todas esas, eso que queremos hacer, si lo hacemos nosotros delante de Dios, nos ponemos a gritar y nos ponemos a decir cosas, está correcto, pero si eso lo dirigimos hacia otra persona, entonces vamos a romper nada más relaciones y nos vamos a hacer ahí, de problemas que no tienen ni siquiera la culpa la otra persona, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que hacer es quitarnos todo eso y más bien practicar la misericordia, buscar la compañía, no aislarnos para que podamos entonces volver a tomar nuestro ritmo, nuestro nivel y poder reintegrarnos sanamente a nuestra sociedad, a nuestro círculo, habiendo perdonado, habiéndonos puesto a mano en todas las cuentas que podamos tener con las personas que nos agredieron, por supuesto, hay que perdonarlas, hay que quitarlas de nuestro corazón, que ya no sea el objeto de nuestro rencor, para que entonces podamos avanzar, para que podamos seguir adelante y no nos quedemos estancados en ese punto, ¿verdad? Entonces, algunas de las consecuencias de esta amargura, pues son así, para empezar, va a impedir que la persona entienda los verdaderos propósitos de Dios. Ya, esa es la primera. Si Dios tiene un propósito para ti, si tú estás amargado, nunca vas a poder ver este propósito, sino que vas a andar ocupado en la forma en que te vas a vengar y vas a dejar pasar la oportunidad de que cumplas con el propósito que Dios tiene para ti. Está tremendo. Eso está tremendo. Bueno, pues así pasó, bueno, con Job podemos tener ahí un ejemplo de Job que no tenía la menor idea del porqué de su sufrimiento. O sea, él no tenía idea de eso y él no sabía que el carácter de Dios estaba siendo vindicado a través de ese sufrimiento ante Satanás. Porque conocemos la historia de que se encontraban en el cielo reunidos los hijos de Dios, los arcángeles, y se presentó por ahí Satanás y Dios le dijo que si había visto a Job como era un hombre justo, y pues le dijo, sí, claro, sí, tiene todo, le tienes riqueza, le tienes hijos, le tienes ganado, le tienes salud, le tienes todo. Y bueno, pues Dios le dio permiso a Satanás de que le fuera quitando primero algunas cosas y luego los hijos y luego la salud. Entonces ya cuando es probado en todo esto, pues sí, llegó a un estado de amargura tal, ¿no? Que dice que este desconocimiento precisamente del propósito de Dios que muchas veces no entendemos, pues provocó que hablara con un corazón muy, muy lastimado y muy triste, y dijo en Job 7:11, dice, por tanto, no refrenaré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu, y me quejaré con la amargura de mi alma. Y luego en el 10:1 dice, está mi alma hastiada de mi vida, daré libre curso a mi queja, hablaré con amargura de mi alma una vez más. Todos tenemos un propósito de vida cuando estamos en Cristo, entonces no debemos olvidar eso. Independientemente de las circunstancias, a veces suceden cosas que nunca vamos a entender y no sabemos qué es lo que está pasando, pero si mantenemos firme nuestra fe, nuestra confianza en Dios de que tiene un propósito en nuestra vida, que nosotros tenemos un propósito en Él, entonces vamos a saber mantenernos a flote encima de las circunstancias, por más terribles que estas puedan ser. Y sabemos que todos tenemos este propósito, dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. A veces nosotros tenemos nuestros propios propósitos y cuando se desbaratan, bueno, pues nos enojamos y nos enojamos contra Dios, pero nos hemos preguntado, ¿cuál es el propósito de Dios? Para que podamos salir victoriosos de cualquiera de esas circunstancias.
Dios aprovecha entonces todo lo que nos sucede, absolutamente todo, para guiarnos al propósito divino que tiene para nuestra vida, un propósito bueno, un propósito glorioso, estoy segura de ello, ¿no? Y pues mientras el Espíritu Santo nos guía hacia nuestro destino, al contrario, la amargura nos va a separar de él. Así es, así es. Yo me acuerdo que en un libro que leí hace ya algún tiempo, decía que dejemos de preguntarnos por qué a mí, y más bien nos preguntemos, bueno, ¿qué es lo que Dios quiere que aprenda yo de esto, no? Cuando estamos pasando por una situación difícil, lo primero que nos preguntamos es, bueno, ¿y esto por qué a mí? ¿No? En cambio, si cambiamos la pregunta y decimos, bueno, ¿qué es lo que Dios quiere que aprenda de esto? Bueno, va a cambiar, obviamente, nuestra perspectiva y vamos a salir con un provecho de esta situación difícil. Bueno, lo vamos a dejar hasta aquí. Continuamos la próxima sesión en este tema que está bueno porque todos de alguna manera hemos tenido alguna cuestión de amargura y no nos hace nada bien. Hay que quitarla de nuestro corazón, hay que desarraigarla. Entonces vamos a orar en ese sentido. Padre bendito, te agradezco mucho, Señor, por esta lección, Señor, por esta instrucción que nos estás dando acerca de este problema tan grave que es la amargura. Te pedimos, Señor, que abras nuestros corazones, nuestras mentes, para que podamos examinarnos, para que podamos detectar cualquier, Señor, cualquier raíz que tengamos ahí muy profunda de amargura para que la podamos primero detectar, Señor, y después que la podamos arrancar definitivamente de nuestros corazones. No queremos vivir amargados, Señor, no queremos contaminar a nuestra familia, no queremos romper más relaciones, sino al contrario, Señor, queremos que nos guíes para que a través de tu Santo Espíritu, Señor, a través del perdón, podamos reconciliarnos y podamos, Señor, continuar adelante en este propósito que a lo mejor se ha visto interrumpido por esta raíz que nos está afectando. Yo te doy muchas gracias, Señor, por tu instrucción, por tu paciencia, Señor. Ayúdanos, Señor, que tu Santo Espíritu nos guíe a toda verdad y que podamos proceder, Señor, de la manera que tú quieres para que podamos avanzar y no nos quedemos atorados en nuestra vida. Te damos muchas gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros. Que el Señor los bendiga. Nos vemos la próxima semana. Armando, gusto saludarte. Nos vemos. Saludos por allá. Adiós, chicos. Ay, nos vemos.